Encontramos este precioso mensaje que Dios nos habla en esta hora, amados hermanos. Dice nuestro hermano Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. A su nombre. Antes de que se dictara la ley de Dios, es decir, sus mandamientos, no había culpa por el pecado. Pero desde que Dios dio sus mandamientos, es decir, la ley que le dio a Moisés, cada uno allí en los mandamientos, Dios le está diciendo lo que le agrada a él y lo que no le agrada, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Sabemos los mandamientos. Dice que cuando no estaba la ley, no había culpa de pecado. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice, pecaremos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. A su nombre. Dice que cuando alguien le sirve a alguien, es esclavo de esa persona. Y nosotros sabemos que en este mundo solamente hay dos personas a quien el hombre le puede obedecer o quiere obedecerle: a Dios y al diablo, ¿verdad? No hay una persona intermedia, solo hay dos personas. O le obedecemos a Dios o le obedecemos al diablo, pero no hay punto medio, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso, que Él nos da a elegir qué queremos seguir, qué queremos obtener, a quien le queramos obedecer, a su nombre. Por eso dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Imposible, si estamos bajo la gracia, mucho más. No tenemos que pecar, porque sabemos que si pecamos vamos a ser otra vez esclavos, a su nombre. Cuando no conocíamos a Dios y no conocíamos su palabra, éramos esclavos del diablo y hacíamos lo que él nos dictaba en el corazón, pensando que agradábamos a Dios. Vemos el ejemplo del hermano Pablo cuando iba rumbo a Damasco. Él tenía conocimiento de la ley, tenía conocimiento de la palabra porque había estudiado, era un conocedor de la palabra de Dios. Pero él pensaba que mientras perseguía a los cristianos, pensaba él que eso le agradaba a Dios y estaba desagradando sin que él se diera cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora él nos recomienda y nos dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nosotros fuimos libertados del pecado, dice su palabra. Hemos sido libertados y no podemos volver a la esclavitud. Lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Que dice que Cristo nos hizo libres y que Él no quiere que volvamos a estar sujetos al yugo de esclavitud. Usted lo puede leer. Gálatas capítulo 5. Dice que Dios nos recomienda que tenemos que permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, desde aquel momento nosotros ya somos libres del pecado que habíamos hecho, a su nombre. Todo lo que habíamos hecho, desde el momento que nosotros aceptamos, quedamos libres del pecado, por muy grande que sea, quedamos libres. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? A su nombre. Gloria al Señor. Ese es el consejo de Dios, de que no podemos seguir desobedeciendo
No podemos seguir haciendo lo que nuestro corazón nos dicte, sino lo que el Espíritu diga, como dice la alabanza, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que diga el Espíritu. Y el Espíritu nos va a decir lo que le agrada a Dios, a su nombre. Porque su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, que alguien que camina en el Espíritu no puede tropezar fácilmente, porque está caminando bajo la guía del Espíritu, a su nombre. Si estamos caminando en obediencia, si estamos guardando su palabra y haciendo como Dios demanda, no vamos a tropezar, porque mientras andemos en la verdad vamos a andar en luz. Y el que anda en luz, dice Jesús, no tropieza, a su nombre. Pero Él nos recomienda el peligro que puede haber en cada uno de nosotros. Que si obedecemos a alguien para cometer pecado, dice que nos espera la muerte. Consecuencias, que es la muerte, si nosotros no obedecemos a los mandamientos de Dios. Éramos esclavos de Satanás. Sea que hayamos hecho algo pequeño o algo grande, pero éramos esclavos del pecado. Pero la sangre de Cristo nos hizo libre. Y es por eso que el Señor dice, permanecer en la libertad, dice Pablo, Gálatas capítulo 5, permanecéis en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Es que el pecado esclaviza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien está en pecado, no tiene libertad, está en una cárcel, ¿verdad que sí? Está en una cárcel. Y por más que intente salir de ella, mientras Dios no intervenga, el hombre no podrá hacer nada, amados hermanos. Por eso es que tenemos que cuidar esa libertad que Dios nos ha dado. Porque si nosotros nos descuidamos y volvemos a caer en la esclavitud, fácilmente no vamos a salir, a menos que Dios meta la mano a su nombre. Y da tristeza de saber que hay muchos que, no digo de este pueblo, hablo de la iglesia en general, que da pena de que alguien o cristianos que tengan el conocimiento de la palabra, y como dice el libro de Hebreos capítulo 12, pecan deliberadamente. Cuando alguien peca deliberadamente, es decir, está consciente de lo que está haciendo, es su nombre. Está consciente de lo que está haciendo. No es que no sabe, sino que se está dejando llevar por las obras de la carne, y por darle deleite a su carne, lo está conduciendo a la muerte. Y es un peligro terrible, amados hermanos. Es un peligro terrible conocer la verdad y volver a la esclavitud. Por eso que el Señor nos demanda que tenemos que permanecer, es decir, estar constante buscando de la presencia del Señor, para que así el Espíritu pueda estar en nosotros y nos pueda guiar. Cuando dicen amén. Porque el Espíritu es muy sensible, amados hermanos. Cuando nosotros le fallamos, el Espíritu se contrita. Y si nosotros seguimos haciendo lo malo, seguimos transgrediendo, el Espíritu se va. Porque Él es una persona que tiene sentimientos. Tiene sentimientos y le duele. Le duele. Y a Dios también le duele cuando nosotros pecamos. Parece tan fácil hacer nuestra voluntad. Parece tan fácil hacer lo malo, sin darnos cuenta que a Dios le duele. ¿Por qué le duele? Porque Él entregó a su único Hijo. Lo entregó, dice la Biblia, en propiciación por nuestros pecados. Él no puede alegrarse si alguien cae. Dios no va a decir, no importa si él cayó. A Dios le duele, porque a cada uno de nosotros nos ha comprado a precio de sangre. No como estuvimos meditando, creo que fue la semana pasada,
que Cristo nos compró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. No fue con sangre ajena, como los antiguos que iban al sacerdote para que pues el sacerdote matara el animalito que ellos llevaban, para que llevaban por el pecado que habían cometido. Pero nosotros que conocemos la palabra, dice que esos pecados no eran perdonados, solamente eran cubiertos. Es que tenía que venir la persona que realmente iba a perdonar el pecado del hombre, y ese es Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Gloria a su nombre. Estaba escrito por los profetas, estaba escrito que iba a venir alguien para salvar al hombre. Y dice la Biblia que los profetas indagaban para saber quién era esa persona que tenía que venir, quién era ese Salvador. Ellos tenían conocimiento de la palabra, pero dice que indagaban para saber quién era esa persona. Si la sangre de los animales hubiese perdonado el pecado, Cristo no hubiese venido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué iba a venir? Si suficiente era con matar a un animal. Por eso Él tenía que venir, porque era el único que podía perdonar nuestros pecados. A su nombre. ¿Cuántos alaban su gloria? ¿Cuántos alaban su poder, su presencia? Él es real. Él es una persona. Dios es una persona. Por lo tanto, tenemos que amarle y servirle y seguirle, porque es una persona. No es un muñeco que está ahí en la pared. Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. Él dice que somos su templo, donde Él habita. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso es que ahora el Señor nos llama que somos siervos de la justicia, pero no solamente de nombre, sino que en nosotros debe de haber lo que le dije al principio. Debe de haber equidad, verdad, debe de haber integridad. Todas esas cosas significan justicia, santidad, integridad, equidad, verdad. Todo eso tiene que haber en nosotros si realmente hemos sido libres. A su nombre. Él nos hizo libres. Él nos hizo nuevas personas. Por lo tanto, no podemos seguir igual. Cuando dicen amén. No podemos seguir igual. Él dice en su palabra que si obedecemos a Dios, somos esclavos de Cristo. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del diablo. Pero de alguien tenemos que ser esclavos. Cuando dicen amén. De alguien tenemos que ser esclavos. Estamos en el aire. De alguien tenemos que ser esclavos. De la justicia o de la muerte. Porque el pecado trae consecuencias y luego la muerte. Por eso es el peligro, mis hermanos. Por eso es el peligro de no salirse de la libertad. Porque cuando nos salimos, se nos hace bien difícil volver a esa libertad. Cuando yo era pequeña, mi mamá me hizo hacer la oración de arrepentimiento, pero yo no sabía qué era el Evangelio. Ella me dijo: arrodíllate ahí, y los hermanos van a orar por ustedes. Era mi hermana la que me sigue y un hermano que es mayor que yo, 2 años mayor que yo. Y dijo: arrodíllense ahí, los hermanos van a orar por ustedes. Oraron, nos hicieron repetir la oración de arrepentimiento, y pues ellos nos visitaban, hacían cultos, y nosotros obedecíamos a lo que ellos nos enseñaban. Pero cuando ellos dejaron de ir, nosotros nos alejamos del Señor. Y qué
que duro se hizo volver. No recuerdo si en ese tiempo yo tendría, no sé, unos 15 años, o quizás 12, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo pude experimentar cosas bonitas mientras estuve en el Señor. Pero cuando me aparté, mi corazón se endureció y le cogí fastidio a los cristianos evangélicos. Entonces, por eso es lo que Dios recomienda a través de su palabra, que no volvamos a la esclavitud, porque si volvemos a la esclavitud, vamos a ser esclavos de alguien, y ese alguien se llama Satanás. Por eso es que tenemos que mantenernos íntegros delante del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Tenemos que mantener esa integridad adentro y afuera. Gloria a Dios. Dice el versículo 18: y librado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Dice que cuando no conocíamos a Dios, presentábamos nuestros cuerpos para el pecado. Cualquiera que haya sido el pecado, presentábamos nuestros cuerpos al pecado. Pero ahora que estamos en Dios, estamos en Cristo, tenemos que presentar nuestros cuerpos como ofrenda cada día delante del Señor. Y usted lo encuentra en el libro de Romanos capítulo 12, que dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, que todos los días tenemos que presentar nuestros cuerpos como ofrenda delante de Dios. Porque dice que si los presentamos para el pecado, antes los presentábamos para el pecado, pero ahora los presentamos para servirle a Dios. Ahora presentamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para servirle al Señor. Tenemos que decirle: Señor, aquí estoy. No le digas: Señor, yo no puedo hacer lo que tú me has mandado hacer. No le digas: Señor, no puedo, porque el que capacita se llama Espíritu Santo. A su nombre. Él nos capacita. Y aunque nosotros no sepamos nada, Él nos va a enseñar para que nosotros podamos servirle a Dios. A su nombre. Él es el que nos prepara. Por eso el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra, porque sigue trabajando en nosotros. Cuando dicen amén. Él sigue trabajando en nosotros. Él no nos ha dejado de un lado y decir: bueno, contigo ya terminé, ahora me voy con los de acá. Él tiene el control de todo y de todos. A su nombre. Él tiene el control de todos y de todo lo que ocurre. Él tiene el control. Él está pendiente de nosotros. Que si resbalamos, allí está el Espíritu para decirnos: lo que hiciste está mal. Levántate. O si tienes que pedir perdón, pide perdón. Porque lo que hiciste o dijiste no me agrada. El Espíritu nos va a enseñar y nos va a decir qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Por eso sigue trabajando en nosotros. Porque nosotros todavía no hemos alcanzado la perfección, aunque el deseo de Dios es ese, ¿verdad? Dice el libro de Efesios capítulo 4, que Él quiere que lleguemos a la estatura de un varón perfecto como a Cristo. Si Dios pide eso, entonces quiere decir que sí es posible. ¿Cuánto lo creen? Sí es posible, ¿verdad? Porque si fuera imposible, Dios no nos exigiera. Él dice que quiere que lleguemos a la estatura de un varón perfecto como a Cristo. Eso quiere encontrar Él cuando Él regrese, que nosotros imitemos a Cristo. Por eso Él dice: sed imitadores de mí como hijos amados. Es decir, que tenemos que caminar como Él caminó
hacer lo que Él hizo y lo que Él nos demanda en su palabra. A su nombre, gloria al Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2 dice: pero el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Conoce el Señor a los que son suyos. Miren que el Señor los conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted cree que en el pueblo del Señor hay iniquidad? ¿Ustedes creen que en el pueblo del Señor hay iniquidad? Sí hay. Iniquidad es un pecado que se hace pensando y sabiendo. Sí hay. Sí hay cristianos. O sea que se llaman cristianos. Están dentro de la casa del Señor, pero que hacen iniquidad. Iniquidad es el pecado premeditado. A su nombre. No es que no saben. No es que no saben que eso es malo. Lo saben y lo hacen. Y yo no sé a qué se atienden. De verdad no sé a qué se atienden. Puede que aquí no haya de esos hermanos. No han venido. No hay aquí. No han venido. No hay aquí. Pensemos que no hay aquí. Porque de verdad serían abusadores. Abusadores de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abusadores de la gracia de Dios. Que sepan lo que es malo y que lo hagan. Eso se llama iniquidad. Hacer, o sea, pecar premeditadamente. Eso se llama iniquidad. Por eso el Señor dice: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce, grábeselo bien. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Estamos diciendo: somos hijos de Dios. Cristo es mi vida, Cristo es mi todo. Pero no hacemos lo que dice Dios. No hacemos lo que dice su palabra, su nombre. Y da tristeza. Yo me río, pero da tristeza porque es un peligro. Un peligro porque nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de esta tierra. Nosotros no sabemos cuándo vamos a abandonar este cuerpo. ¿Usted lo sabe? ¿Verdad que nadie sabe? Ahorita podemos estar aquí meditando en la palabra del Señor. Yo me puedo estar riendo. Yo no sé si mañana estaré con ustedes. Nosotros no tenemos la vida comprada. Por eso es que no podemos abusar. Pero sí abusamos. Sí abusamos de la gracia. Y eso se llama iniquidad. El Señor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y no termina allí. Dice, estamos en segunda de Timoteo 2:19. Dice el 20, el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire lo que el Señor quiere. Que si nosotros estamos practicando la iniquidad, el Señor dice: si alguno se limpia de estas cosas, de la iniquidad, de la desobediencia, si alguno se limpia de estas cosas, instrumento para honra es. Dice:
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, que el Señor va a aceptarlo con todo su corazón, porque usted o yo estamos haciendo su voluntad, porque nos hemos limpiado, porque nos hemos arrepentido, ¿verdad? Nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y ya no hacemos lo que antes hacíamos. Él dice que seremos instrumentos útiles en las manos del Señor. Así que nadie puede decir, Señor, yo no sé, Señor, yo no puedo, porque sí podemos ser instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Sí podemos ser instrumentos. Y no solamente instrumentos, sino buenos instrumentos. Porque en su palabra encontramos que el Señor quiere lo mejor. Él dice que quiere que seamos buenos instrumentos, buenos ministros de su palabra, buenos soldados. Usted lo encuentra que Dios dice así, que Él quiere que seamos buenos soldados, buenos ministros, buenos siervos de Dios, buenos instrumentos. Él no quiere cualquier instrumento, porque hay instrumentos de barro, de palo, de todo. Pero Él quiere que seamos buenos instrumentos. Gloria al Señor. ¿Cuándo le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando estábamos en el pecado, cuando no conocíamos a Dios y no conocíamos de Dios, éramos libres para pecar. Cuando dicen amén, ¿verdad que sí? Éramos libres, no teníamos quien nos ponga freno, porque el diablo lo que le interesa es que el hombre peque y que eso lo lleve a la muerte. Alguien dijo por allí, cuando alguien se aparta, al diablo no le interesa que esa persona viva, a él más le interesa que esa persona se muera, porque si ha conocido a Dios, mientras está afuera puede regresar al Señor, ¿verdad que sí? Puede regresar, por eso al diablo no le interesa que esa persona esté viva.